intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje X. Si en el contenido anterior veíamos la intersección de la gráfica de una función cuadrática con el eje Y, ahora lo vamos a hacer con el eje X, siguiendo básicamente el mismo proceso. Si para encontrar el corte en el eje de las Y hacíamos a X 0, pues aquí lo que vamos a hacer para encontrar el corte en el eje de las X, vamos a hacer a Y igual a 0. Vamos a encontrarnos entonces con tres casos. Nos vamos a ir a la conclusión, en donde dice que en general las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de una función f con el eje x se encuentra igualando a 0 la ecuación de f y resolviendo la ecuación cuadrática resultante. Entonces vamos a tener tres casos, les decía. Si la ecuación tiene dos soluciones reales, es decir, al resolver la ecuación cuadrática yo voy a tener dos valores, x1 y x2, entonces lo que estoy diciendo es que la gráfica corta al eje de las x en dos puntos que van a ser x1, 0 y x2, 0. Estoy diciendo el valor que encontré y acordémonos que y vale 0, por eso lo igualamos a 0. Número 2 o caso 2, si la ecuación tiene una solución real, quiere decir que voy a encontrar un solo valor, x va a ser igual a un solo valor que sería x1. Entonces en este caso, x1 va a ser el único punto donde la gráfica corta el eje de las x. Y entonces aquí este punto se convierte en el vértice de la parábola. Además, se dice que cuando tenemos este caso, la gráfica de f es tangente al eje de las x, precisamente por eso, porque solo la toca en un punto. Y número 3, si la ecuación no tiene solución real, entonces vamos a concluir que la gráfica de f no corta al eje x. Es decir, que vamos a ver que probablemente la gráfica o la parábola se encuentre arriba del eje de las y o abajo del eje arriba del eje de las x o abajo del eje de las x. Entonces tenemos tres ejemplos para ver estos tres casos. Nos dicen, encuentra las coordenadas de los puntos de intersección de la gráfica de la función cuadrática f con el eje x. Sí, literal A, f de x dice, es igual a x menos 3 al cuadrado menos 4. Resolvamos, vamos a ver cuál de los tres casos tenemos. Dice este y, ¿verdad? Lo vamos a hacer igual a 0 y tendría x menos 3 al cuadrado menos 4. Como es una ecuación, este menos 4 lo paso para acá. Positivo, me quedaría 0 más 4, que es 4, igual a x menos 3 al cuadrado. Este cuadrado hay que quitarlo, entonces pasa al otro lado a ser raíz cuadrada. Entonces yo tendría raíz cuadrada de 4 igual a x, como ya quité el cuadrado, ya quito los paréntesis. Entonces tengo x menos 3. Ahora bien, sacar raíz cuadrada de 4, sabemos bien que es buscar un número que elevado al cuadrado nos dé 4. Y ese número sabemos que es 2, que puede ser positivo o negativo. Porque 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado también es 4. Quiere decir que voy a tener dos valores. Vamos a ponerlo así, lo voy a poner más o menos 2, este menos lo paso para acá, más 3 igual a x. Acuérdense que andamos buscando el valor de x. Entonces el primer valor sería menos 2 más 3, vamos a ver, menos 2 más 3, eso va a ser x1, menos 2 más 3 es 1, entonces ya tengo el valor de x1 y más 2 más 3, eso va a ser el valor de x2 y 2 más 3 es 5. Ya tengo dos valores, por lo tanto estoy ante el caso número 1. ¿Cuáles son los valores donde la gráfica corta? Dijimos x1, 0, o sea 1,0 y x2, 5,0. Ese es el literal A. Quiere decir que estos son los dos valores donde la parábola corta al eje de las x. Literal B. F de x dice igual a menos 2x cuadrado
menos 12x menos 18. Bien, ahora hacemos lo mismo. 0 es igual a menos 2x al cuadrado menos 12x menos 18. Entonces necesito que por lo menos o casi siempre que pueda tener este primer término positivo. Entonces lo voy a cambiar de lugar. Voy a traer todo esto para acá. Entonces me quedaría 2x al cuadrado más 12x más 18. Eso lo hago siempre que este esté negativo. Lo paso al otro lado para volverlo positivo y todo, como queda igualado a 0, todo pasaría para el otro lado. Entonces 0 queda ahí. Ahora veo que todos esos son múltiplos de 2. Puedo dividir por 2. Vamos a ver. Y al dividir por 2 ambos lados, me quedaría, veamos, 2 entre 2 sería x cuadrado más 6x más 18 entre 2 sería 9 igual a 0. Y entonces vemos que podemos, ¿cómo se llama? Podemos factorar esto de la manera siguiente. Raíz cuadrada del primero, este signo, y raíz cuadrada del primero otra vez, y más por más da más. Entonces estoy buscando dos números que sumados me den 6 y multiplicados 9. ¿Cuáles son? Sería 3, ¿verdad? 3 más 3 es 6, 3 por 3 es 9. Y como yo veo que es el mismo factor, se repite el mismo factor dos veces, no quiere decir que tenga dos valores de x, sino que es uno solo. Entonces agarro uno solo lo agarro una vez porque es el mismo, y entonces yo digo que x es igual a menos 3. Tengo un solo valor. Entonces, ¿dónde corta la parábola al eje de las x? En menos 3,0. Este sería el vértice y además es tangente al eje de las x. Y el literal C dice f de x igual a 3x cuadrado más 2. 3x cuadrado más 2. Hagamos el mismo procedimiento y me quedaría este 2 pasa para acá, negativo, 3x al cuadrado. Ahora este 3 está multiplicando, lo paso a dividir, y entonces este cuadrado hay que quitarlo, pasa a ser raíz cuadrada de menos 2/3. Y es aquí donde usted dice, esto no tiene solución porque me da una raíz negativa. Por lo tanto, mi respuesta en este caso, por tener una raíz negativa, no corresponde a una solución real. Entonces, yo digo la parábola o la gráfica, ¿verdad? La parábola no corta al eje X. Quiere decir que habría que dibujarla para ver si está sobre el eje X o abajo del eje X.